Muy bien amigos y amigas, vamos a rematar nuestra saga planetaria como es debido, hablando de algunas de sus fuentes, mi parecer sobre ellas, reflexiones varias sobre algunos temas, mi relación con vosotros y la retroalimentación de información con mis suscriptores, así como un rápido vistazo al marco temporal que quedaría por tratar en la saga, desde el descubrimiento de América hasta la actualidad. En primer lugar, como ya os he comentado muchas veces, esto relatado en la saga no es la verdad con mayúsculas, es más, de seguro que habrá errores, dataciones incorrectas, inconcreciones o faltarán cosas, solo Dios sabe cuántas faltarán. No es por tanto objetivo de la saga saber la verdad, pero sí es un intento honesto de acercarse un poquito a ella, con todas las limitaciones que un servidor tiene. Algunos habéis descrito a esta saga como una especie de camino de autodescubrimiento, y cierto es que tiene algo de iniciático. No penséis que al que suscribe le cabe toda esta información en la cabeza, ni mucho menos, pues yo mismo en un principio empecé a escribirla, por la impotencia que sentía al darme cuenta de que cuando investigaba nuevos temas, se me iban olvidando muchos detalles de otros anteriores, hasta llegar a la conclusión que debería de plasmar todo esto de alguna manera. Y una mañana de agosto del 2015 creé este canal, sin haberme levantado siquiera con la idea de hacerlo. En un fogonazo mental, me vino la decisión de que sería buena idea plasmarlo en una saga de vídeos, y decidí el nombre del canal, y el logo del mismo en tan solo 5 minutos, tal cual lo estáis escuchando. Evidentemente cuando suceden estas cosas, y aunque estas parecen simples arranques o casualidades, soy perfectamente consciente a estas alturas que echar a andar el canal no fue una ocurrencia puntual, hay algo de misión de vida de por medio. Vamos a tratar entonces, el tema tan solicitado por vosotros de las fuentes. Como ya he comentado en muchos comentarios al pie de los vídeos, las épocas primigenias de este proyecto universal, el origen de la dualidad, la creación de las distintas razas y las grandes guerras universales, se han basado en gente como los canalizadores Christine Preston, Rodrigo Romo, Bárbara Marciniak o Antonio Tirado entre otros. Así que en esos primeros compases de la saga, pues carecemos de registro histórico alguno, no nos queda más remedio que basarnos exclusivamente del cotejo de fuentes canalizadas, por muy resbaladizo que pueda resultarnos, pero es que simplemente no tenemos otra cosa, algo más que tenemos que agradecer a nuestros regentes planetarios, el cercenarnos el conocimiento de nuestro propio pasado. Pero sin duda de todos ellos, el que mejor lo estructura de largo es Rodrigo Romo. Este chileno afincado en Brasil, canalizador y terapeuta, tiene ya en su haber más de 50 libros, algunos traducidos al español. Yo no me he leído un solo libro de Rodrigo, pero sí he escuchado las decenas y decenas de conferencias suyas que están disponibles en la red, ciertamente muy interesantes. Existen ciertas similitudes en sus relatos con otras informaciones canalizadas que existen en la red, por ejemplo en temas como las guerras de Orión y Lira, el origen de las distintas razas y demás, pero como digo, la riqueza de detalles y la estructura coherente que aporta, me parece realmente interesante. Aunque no soy amigo de llenar de muchos nombres los relatos, sí he tomado algunas de las nomenclaturas utilizadas por Rodrigo en esos primeros capítulos, aunque como digo, podemos encontrar descripciones de esas mismas entidades con otros nombres en otras fuentes canalizadas, pero yo no le doy al final mayor importancia, son solo nombres. Sin embargo, doy más valor a tener una comprensión general de los distintos hechos y situaciones de nuestro pasado universal, que de contemplar una lista interminable e intrincada de nombres, que al final solo sirven para aturullarnos la cabeza. Recomiendo como digo las conferencias de Rodrigo Romo y de Antonio Tirado, trabajan juntos desde hace años, y aunque no se esté de acuerdo en todo con ellos, siempre resultan bien interesantes. Otro libro que recomiendo es el clásico Mensajeros del Alba de Bárbara Marciniak, donde también habla de los planos espirituales, las distintas razas cósmicas y nuestra cuarentena planetaria. Pero según se desarrollan los primeros capítulos de la temporada 1, poco a poco me voy despegando de Rodrigo, y sobre todo cuando llegamos al último proyecto Atlante, ahí ya salto de lleno a otras fuentes como Christine Preston, pues ya no siento su información en ese marco temporal, así como su visión de los Anunnakis y demás.
El pero que le encuentro a sus informaciones, es que por ejemplo le veo demasiado influenciado por los libros de Zecharia Sitchin, que hoy en día ya sabemos sobradamente que fue un desinformador de la élite. Mi parecer sobre Rodrigo al respecto de su información en algunos temas, lo resumiría a la perfección una sesión de hipnosis que escuché tiempo atrás, comandada por los terapeutas Erika Muñoz y Héctor González. En ella el paciente dice contactar en su sesión con una entidad siriana, a la que se le pregunta sobre muchos temas, y en concreto sobre Nibiru y las informaciones de Rodrigo Romo. En ella se dice que la existencia de tal planeta es desinformación, y que Rodrigo, a pesar de tener una conciencia estelar muy antigua, pues tiene recuerdos de muchas encarnaciones pasadas, sin embargo canaliza tal cantidad de información que no es capaz de asimilarla debidamente. Y es justo la sensación que me da a mí, que acaba mezclando demasiadas cosas. De hecho, la información que da en sus últimas entrevistas, entra en fuerte contradicción con la información que daba por ejemplo hace 4 o 5 años. Así que nos encontramos ya en la Atlántida de los relatos de Platón, donde las múltiples sesiones de hipnosis que podemos encontrar en la red, junto a las canalizaciones de Christine Preston, pinceladas de Madame Blavatsky, Drúmbalo Melquisedec, Antonio Tirado, Edgar Cayce, además de cómo no las obligadas lecturas del Timeo y el Critias del Gran Platón, han ayudado a conformar los relatos de la Atlántida previa al diluvio. A partir de ahí, además de la información canalizada, esta ya por fin la podemos contrastar con las antiguas escrituras y apócrifos, mitología sumeria y algunas pinceladas de mitología oriental y americana, además de los propios registros históricos hasta el descubrimiento de América. Evidentemente faltarán muchas cosas, sobre todo me hubiese gustado saber más de la historia oculta oriental y americana, pero no soy un gran conocedor de sus mitologías e historia, además de que carecemos de registros canalizados de calidad que abunden en sus secretos, salvo por ejemplo los ya citados de Itchen Khan, en el capítulo de la civilización maya prediluviana. Y aquí voy a hablar de los canalizadores y de su información en general. Hoy en día está casi de moda, por decirlo de alguna manera, la difusión por la red de distinta información de este tipo, canales con gente que dicen poder contactar con los registros acásicos y demás. Pues he de deciros que por mucho que se conecten con sus guías, con los registros acásicos terrestres, o se conecten a la wifi del vecino, al final ellos tampoco tienen la verdad absoluta. Y es que un canalizador es precisamente eso, un canal por el que circula la información, y dependiendo de la calidad del canal, por muy buena que sea la fuente, la información obtenida en cierto porcentaje resultará errónea. Un canal debe ser consciente de ello, así que cuando veáis a uno de ellos hablar como si estuviese en posesión de la verdad revelada, tened la saludable precaución de poner en cuarentena su información. Un canalizador, dependiendo de su educación, su sistema de creencias, su nivel vibratorio, o de si incluso está implantado o parasitado, algo típico en los contactados, puede acabar filtrando la información que le llega, desvirtuándola e interpretándola de forma errónea. Así que canalizadores hay muchos, pero buenos de verdad pocos, realmente muy pocos, e incluso esos pocos tienen sus errores. Yo realmente tengo en cuenta a unos poquitos canalizadores, y cruzo su información entre las de todos los demás, así como con lo que yo buenamente pueda saber, y con todo y así tendremos todavía de seguro nuestros errores. Otro tema complicado es a que realmente se está conectando el canalizador, a veces simplemente a entidades no humanas persiguiendo desinformar, u objetivos todavía más retorcidos. Un tema a tener en cuenta en este caso y bien importante, es el de las formas pensamientos, o también llamados egregores planetarios. Como ya hemos tratado en alguna ocasión, nosotros sin saberlo somos pequeños dioses creadores, que creamos con el pensamiento, y esto tiene consecuencias. Un egregor es una entidad creada por el pensamiento conjunto de muchas personas, hasta darle finalmente vida, que mora en los planos mentales de la existencia. Y como consecuencia, el plano mental terrestre está contaminado con un sinfín de egregores o formas de pensamiento, muchas veces con información errónea. Tarea nada fácil para el canalizador, el superar esos planos desvirtuados y conectarse a fuentes de información más puras. Lo mismo con las informaciones obtenidas en hipnosis clínicas,
fuente de información bien interesante, donde hay que estar muy atento a los pequeños detalles. Recuerdo una sesión donde se trataba el tema de cómo los patricios y el generalato romano estaban parasitados por entidades reptilianas y arcontes, y cómo la paciente fue en otra vida un alto militar del imperio. Al describir sus atuendos, llamó la atención al terapeuta que la paciente dijera que la soldadesca vistieran uniformes azules en vez de rojos, que es el color típico al que estamos acostumbrados a imaginarnos a un soldado romano. Pues bien, el color azul y blanco de la indumentaria es perfectamente correcto, y describe al cuerpo denominado Limitanei, creado por Constantino durante la reforma administrativa del Bajo Imperio Romano, cuerpo que guardaba los límites del imperio de las invasiones bárbaras, de ahí deriva su nombre de Limitanei. Detalles como estos de calidad, son los que hacen que una sesión de hipnosis merezca ser tenida en cuenta. Algo curioso también sería la cuestión del contactado Cory Wood, y sus famosos agartianos intraterrenos, que ya tocara en un capítulo de la saga. Y sigo con la misma opinión que tenía en aquel momento, no es por desconfiar de Cory Wood, que es un ejemplo de MK Ultra de libro, él mismo confiesa los tratamientos incluso químicos que han llegado a hacer con él, sino que lo que no confío, es sobre todo con quien concretamente contacta. Esos agartianos, para un servidor, no son más que razas Anunnakis disidentes, que tienen su propia agenda de intereses, que no son necesariamente las nuestros. Ellos mismos le confesaron a Cory Wood, que han trabajado para las élites oscuras de este planeta hasta hace bien poco, así que en lo que a mí respecta, la confianza que pueda tener en su supuesta benevolencia es más bien nula. Como decía al principio, estos agartianos han tenido y tienen su propia agenda, y han actuado también como carceleros de la Matrix, o por lo menos como cómplices de ellos, así que su pretendida superioridad espiritual, es pura egolatría y afán de superioridad sobre el ser humano. También me he encontrado otras informaciones canalizadas, que en parte guardan cierto parecido, aunque cambiando los nombres de algunos personajes, pero dando cotas temporales a veces muy distintas. La explicación que he podido extraer con los años es que se dice, que desde las altas jerarquías espirituales, se está reformando continuamente este universo, corrigiéndose los eventos negativos, y transformándolos en proyectos de luz. Así están siendo intervenidas continuamente las líneas temporales, y estos desfases cronológicos que encontramos entre las distintas fuentes que guardan fuertes similitudes, pudieran venir dadas por esta continua alteración de las líneas de tiempo. Porque a pesar de nuestro concepto de tiempo lineal y constante típico de nuestras tres dimensiones, en el fondo el tiempo para el resto de la escala dimensional es una variable, todo es un continuo presente. La Atlántida está sucediendo ahora, la época dorada lemuriana está ocurriendo en este mismo momento, la caída de Roma, la creación del hombre por los Anunnakis, todo, absolutamente todo, está sucediendo en un continuo y eterno presente. Pero quizás el mayor éxito de la saga, dejando aparte sus debilidades, es ese carácter iniciático que ha despertado en muchos de vosotros, y tengo que reconocer que para mí mismo ha supuesto una especie de catarsis personal. Pierdo la cuenta de los mensajes vuestros tanto en público como en privado, contándome que con el visionado de estos vídeos, han sentido como que algo se les ha movido por dentro, personas que cuando se hablaba de la Atlántida espontáneamente rompían a llorar, afloraba en ellos un gran sentimiento de pertenencia y demás. Y eso es a lo que algunos llamamos memoria celular, esas memorias de vidas pasadas que van insertadas en nuestros genes, en esa absurdamente llamada información genética basura. Eso es justo lo que mejor hace esta saga, despertar memorias, despertar conciencias. A lo largo de estos más de 2 años de saga, he conocido a gente muy especial, personas que también canalizan o están en contacto con sus guías, cambiando impresiones muy interesantes, dándome consejos, o advirtiéndome incluso cómo estoy siendo vigilado desde los planos etéricos, cosa que ya lo sé desde hace años. Y no vayas a pensar que tú te libras, pues todos más o menos estamos siendo monitoreados. Habrá gente que le resulte cómico hablar de cosas como estas, pero en más de una ocasión nada más subir algún vídeo de la saga, me ha entrado una gran jaqueca o náusea sin razón aparente, un ataque energético en toda regla. Entiendo perfectamente al canalizador y terapeuta David Topi,
cuando en un reciente artículo trataba el tema de las consecuencias que tienen para su vida personal y familiar, el hablar de la Matrix, sus regentes planetarios y sus múltiples trampas. Supe perfectamente de lo que hablaba, ya lo creo que sí. Pongo por ejemplo el vídeo de eliminación de implantes y parasitaje energético, leed la gran cantidad de comentarios acerca de las sensaciones que han tenido al practicar el decreto. Esto, amigos y amigas, es real, la realidad es multidimensional. Después de publicar aquel vídeo, y después de muchos años, volví a tener un episodio bien potente de parálisis del sueño, no es casualidad. Después de hablar y reflexionar el tema tan requerido por vosotros de las fuentes de esta saga, y explicado un poco el método de cómo las he trabajado, dejaremos como colofón una segunda parte de este epílogo, donde echaremos un vistazo histórico desde el descubrimiento americano hasta la actualidad, y alguna que otra sorpresa, que creo a más de uno le resultará bien interesante.